Gracias por continuar con nosotros. Antes le decía que el tema que vamos a tratar es sobre la delincuencia juvenil en nuestro país. Y queremos darle la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan. Tenemos a nuestro hermano Sixto Castillo, terapeuta sexual, marital, quien va a tratar hoy el tema ya sobre la delincuencia juvenil en el área psicológica, ¿verdad? Tenemos también a Paola Martínez, una adoradora de Dios. Bienvenida, Paola, gracias por acompañarnos hoy también. Amén. Y a nuestro querido amigo Julián Musa. Bienvenido, gracias, Julián. Gracias. Solamente veo pues esos mensajes tremendos en Facebook. Gracias por enviármelo. Es de bendición y de verdad. Damos la gloria al Señor. Yo bendigo a Dios por tu vida. Gracias. Gracias por estar con nosotros otra vez. Y nada, estamos con este tema que está tan actualizado en nuestro país, que es la delincuencia juvenil. Esto está azotando y en la ciudadanía hay una preocupación, ¿verdad?, por la seguridad, porque no hay seguridad ahora. Hay jovencitos desde los 10 años que están, ya niños mejor dicho, en la calle pues robando, atracando, matando inclusive a ciudadanos. Y vemos como que las medidas que se han tomado hasta ahora no han surtido ningún efecto positivo. Y me gustaría pues, para dar inicio, ver cuál es la causa, Sixto. ¿Qué tú crees que es la causa principal para que exista en nuestro país tanta delincuencia? Aunque a nivel mundial sí hay, pero nuestro país es muy pequeño y es un alto índice que hay de delincuencia juvenil. Bueno, hay que iniciar diciendo que vivimos en un mundo lleno de violencia, una cultura de violencia. Obviamente, si vamos a pensar en el ser humano, pensaríamos en su naturaleza y decimos que todo ser humano potencialmente es violento por naturaleza. Si queremos ver esa magnitud de lo que estoy planteando, hablamos de, por ejemplo, Caín y Abel. No existía la televisión, no existía nada de eso, pero Caín mató a su hermano, como una evidencia de que la naturaleza caída del hombre, después de Adán y Eva haber pecado, pues trajo como consecuencia todo ese tipo de reacción que trae la ira y la amargura. Ahora, dentro de ese elemento, pensamos ya, trasladándolo a la historia, cómo el ser humano cada vez más está de continuo ocupándose en el mal, cómo va convirtiéndose en un estratega para crear cosas que destruyan el interior del ser humano. Y dentro de esto hablamos de una cultura que, si pensamos en, vamos a decir así, en la Edad Media, pues cuando estábamos hablando de la influencia que tenía la escuela, el colegio, la educación se convertía en un apoyo para los padres. Los padres enviaban a sus hijos donde maestros que voluntariamente eran maestros por vocación, se dedicaban a cuidar a estos muchachos, pero estaban allí como un padre o como una madre sustituta, y era un apoyo increíble para los padres que se iban a las labores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco, estratégicamente, se injerta algo que se llama televisión dentro del hogar. Es como para quitar un poquito la privacidad y para aislar a los integrantes de la familia. Pero no solo aislarlo, sino qué es lo que trae la televisión. Sí. La televisión se convierte en un poderoso instrumento para canalizar el pensamiento de los niños que van creciendo, para comenzar a transformar su manera de pensar, porque descubrieron que el ser humano es de acuerdo a cómo piensa. Si el ser humano es de acuerdo a cómo piensa y yo te injerto violencia, entonces al final tú vas a ser violento. Sí. Nosotros somos parte de una generación que comenzó a beber ese tipo de información y hoy vemos el resultado de hogares disfuncionales, hogares completamente destruidos como consecuencia de una plataforma que se diseñó. Y mire ahora, que yo siempre digo, cómo las iglesias están dormidas, pensando en otros enfoques, preocupados en otras cosas, y no se dan cuenta que sus propios hijos están siendo invadidos por programas de violencia, de agresividad, de pornografía en el televisor, que no hay, oye, no hay control de nada. Y yo digo, ven acá, ¿por qué están los pastores, por qué están los líderes preocupados porque la denominación mía se llama esta, o porque a mí me gusta esto, aquel, el otro, cuando están en sus propias narices, dañando toda una generación que viene levantándose y que necesita volverse a los valores y principios éticos, morales y espirituales que sostenían la familia y que 10 años atrás identificaban la familia como un elemento distinto. ¿Qué es familia hoy? Una madre con hijos. ¿Qué es familia? Hasta se atreven a pensar que un hombre con otro hombre. ¿Qué es familia? O sea, el concepto familia viene violentándose
para transformarnos en una sociedad que la cultura ya del mundo se ha convertido en una cultura violenta. Entonces, dominicana no se ha escapado, porque nosotros no tenemos nada, ninguna estructura consciente que nos defienda. Ay, Dios mío, es cierto lo que tú dices. Sabes que en estos días, en unos meses atrás, yo estaba en Dallas, estaba en un centro comercial, había un niño caminando solo. Yo me preocupé, dice, ¿dónde está tu padre y tu madre? ¿Tú andas con alguien? Y yo, sí, allí. Yo busco allí. Allí, pero ¿dónde? Yo ando con el niño de mano. Y resulta que estaban viendo un estante, eran 2 mujeres. Míralo ahí, dice mi papá y mi mamá, y se mandó corriendo. Y yo dije, pero no puede ser. Yo me quedé como paralizada y me quedé un rato observando a ver si era realmente. Y sí, era papá y mamá, 2 mujeres. O sea, mira el modelo que tenemos. Modelo, sí. Qué pena, ¿verdad? Es muy lamentable. Y corroborando con lo que dice mi hermano Castillo, o sea, la realidad es que cuando uno se pone a ver, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿cuáles son las películas más taquilleras? Las que más gente matan. Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué se está promoviendo en la sociedad con eso? Es un antisociabilizar de la gente. Hoy día en la calle o sea, porque una persona venga y casi se le pega al otro vehículo, ya le sacan pistola y arma de fuego. No, ha habido muertes. Y ha habido muertes, sí. Asesinatos por un cambio de luces, por que se han puesto la luz alta. Pero realmente el pecado se ha ido degenerando. Sabemos que la raíz del problema es el pecado, y realmente muchas de las causas es el mismo asunto de la ley de causa y efecto. O sea, el mismo pecado y un sinnúmero de factores, incluyendo la mala promoción de los medios de comunicación y otros factores, pues han hecho que eso produzca las terribles cosas que estamos viendo. Y realmente sí, yo me uno al llamado que estamos haciendo desde aquí, de promover los principios de la palabra de Dios como un ente de reformación y de reorientación de la sociedad. Así mismo es. Antes pues castigaban a uno con, yo me acuerdo, mi mamá tiene una correíta especial para darnos, ¿verdad? O una varita. La famosa varita. Sí, una varita, esa de guandule. Pero fíjate que se achaca, parte de las causas se le achaca a la pobreza. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, ustedes me perdonan, porque siempre ha habido pobreza. Así es. Y la delincuencia hoy es una cosa alarmante. Bueno. Y antes las mamás mantenían mujeres solas, porque siempre ha habido mamás solas. Porque antes un hombre tenía hasta 5 mujeres. Entonces había la misma irresponsabilidad que ahora le existía antes. Entonces esas mujeres levantaban a sus hijos, pero con esa vara. Con valores. Con valores. Así es. Y trabajaban lavando ropa, cocinando en casa de familia, y no eran delincuentes. Fíjate que hay muchos ejemplos, hombres hoy en día, hombres poderosos económicamente, hombres influyentes, han surgido de hogares humildes, así económicamente hablando. Sí, lo que pasa es, aquí Fátima, que estamos hablando de una mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza es más profunda que la realidad en el contexto donde vives. Sí. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, que años atrás, un famoso comediante mexicano llamado Cantinflas, no sé si usted llegó a ver algún programa de él. Claro. Fue la persona quien donó todos los edificios que están ahí en Las Caobas. Claro, a nombre del presidente que existía en ese momento, Joaquín Balaguer. Y entonces sacaron la gente de la Ciénaga y de todos esos lugares en Santo Domingo, lo llevaron a esos edificios, y ¿saben lo que hicieron? A los 3 meses ya no había nadie de la Ciénaga, todos vendieron y se fueron otra vez a la Ciénaga. La mentalidad de pobreza mantiene a una gente creyendo que él no merece ser rico o que él nunca lo va a hacer. Pero cuando una persona, aún en la pobreza, dice yo voy a lograrlo, yo voy a ponerme en esto, esa persona entonces usted la señala y dice, oh, era pobre, era muy humilde económicamente, pero míralo ahora, pero fue porque él cambió su mentalidad de pobreza. Entonces hay personas que son las que manipulan ese tipo de mentalidad. Por ejemplo, no son los pobres que necesitan a los ricos, son los ricos que necesitan a los pobres. Y eso es un tipo de violencia también. ¿Por qué? Porque está generándose un tipo de pensamiento para mantenerlo todo el tiempo en consumo de cosas que no son realmente necesarias, y al final explotarle económicamente y utilizarle como un instrumento para producción. Esa es la realidad, lo que estamos viendo. Es un tipo de violencia también bastante sutil que está destruyendo también la mente y el corazón de nosotros. Así es.
Lamentablemente. Y los hogares, yo creo que es de los hogares, mi hermano. Eso no es de que la delincuencia nace de hoy a mañana. Es la violencia que ven en los mismos hogares. Mira ahora, con la violencia intrafamiliar, es una cosa increíble. El feminicidio. República Dominicana, hay unos datos estadísticos. Yo pertenezco a una confederación de jóvenes, que es la Confederación Nacional de Jóvenes Evangélicos, CONAGE. Nosotros hicimos un estudio presentamos una alternativa al Día Nacional de la Juventud ahora de este año, y nosotros nos quedamos alarmados. Yo podría compartirlo aquí con ustedes, cómo está la realidad del país. Esto es con datos reales de cómo está esta sociedad. Es como una radiografía. Este es un país joven, donde el 68% de la población es joven. Nuestro país es el que tiene la mayor tasa de desempleo de América Latina. Es uno de los países con mayor tasa de analfabetismo en la región. El país se vuelve cada vez más inseguro. Es uno de los países más violentos del mundo, según datos bien recientes. Ha aumentado la criminalidad en todo el sentido de la palabra. La mayoría de los delincuentes son jóvenes. Aumentan los suicidios en República Dominicana. Más del 60% de los presos son jóvenes. La mentalidad de la juventud de nuestro país, oiga cómo piensa, no se tiene confianza en los líderes políticos, no hay confianza en los cuerpos de seguridad nacional, no se cree en la justicia. El tráfico de drogas o el narcotráfico se está viendo en muchas de las mentalidades de aquellos que lo practican como una opción de trabajo, y se promueve así, que eso es sumamente peligroso. Ha aumentado el consumo de drogas a niños desde 9 años. La edad mínima donde se está empezando el consumo de drogas en República Dominicana es desde los 9 años de edad. Personas de 9 años están empezando. Lo de los medios de comunicación, ni hablar, que eso lo sabemos. Por ejemplo, aquí en el país hay un reglamento que se llama el 824, que regula los espectáculos y las cosas que se promueven en la televisión, y tiene 2 artículos, que es el 62 y 76, que lo que dice es que los medios tienen que procurar llevar cosas que fortalezcan la buena costumbre y la buena moral en la familia, cosa que ha desaparecido, que no se ve. Y por último, terminando esta pequeña radiografía, 1 de cada 4 jóvenes deja la universidad en este país. Y hablar de la diserción escolar, un desastre. Entonces, estamos viendo que nuestra sociedad no está caminando bien. O sea, la realidad es que no andamos bien, pero seguimos hablando de la gran esperanza que es Jesús, seguimos hablando de la gran esperanza que es el Evangelio, que hablar del Evangelio en nuestro país es hablar de la identidad de la nacionalidad dominicana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cuál era el pensamiento de aquellos que nos libertaron, Juan Pablo Duarte, aquel equipo, donde la sociedad gestora de la nacionalidad dominicana se llamaba la Trinitaria, donde vemos que dentro de los ideales de Duarte y su equipo estaba, o sea, había una mentalidad de poner aquellas palabras que fueron dichas por Jesús, porque hablar de la Santísima Trinidad es hablar de la revelación que da el Nuevo Testamento. Hablar del Espíritu Santo y de su obra es el Nuevo Testamento, y es tan evidenciado que somos el único país del mundo que en su escudo tiene la Biblia abierta con aquel texto de Juan 8:32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero más que eso sea un cliché, lo que se necesita en nuestra